Gracias en esta mañana, porque nosotros hemos podido experimentar toda la misericordia y todo el amor tuyo por medio del Evangelio y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios, porque has permitido que Jesucristo cargase todos nuestros pecados y nos ha redimido completamente, dándonos a nosotros la entrada al reino de los cielos. ¿Cómo olvidar, Señor, que ayer estábamos listos para ir al infierno, pero por medio del Evangelio bendito y verdadero hemos sido liberados de nuestros pecados y ahora somos parte, Señor, de la iglesia aquí en la tierra? Muchas gracias, Dios, porque nos has revelado también como hijos ese misterio sobre la iglesia en la tierra y nos has permitido sumergirnos en ella para nosotros seguir creciendo en la fe. Oramos por los hermanos que han crecido muy bien en la fe aquí en Sarapiquí, para que el enemigo, cuando venga la tentación, ellos puedan vencer. Oramos por los hermanos que han crecido muy bien en la fe en Sarapiquí, para que con mucho deseo puedan servirte a ti, guardando su corazón de toda avaricia, guardando su corazón de todo orgullo, guardando su corazón de las trampas que el diablo quiera poner en el camino. También oramos por los hermanos que han enfriado su fe y se han apartado de la iglesia, para que tú los protejas del maligno y de la tentación y puedan regresar a la iglesia prontamente antes que ocurra un castigo, una disciplina para ellos. Donde estén, protégelos, guárdalos, Señor, por favor. Como iglesia te pedimos que tú permitas que regresen pronto, Dios. Te pedimos, Señor, que en esta mañana la palabra pueda traer mucho consuelo, mucha dirección, mucha paz a nuestras vidas. Que la palabra sea clara, Señor, de parte tuya para nuestros corazones y que haya mucho crecimiento espiritual por medio de tu enseñanza. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en Génesis capítulo 1 nosotros encontramos una alegoría con respecto a la vida cristiana, ¿sí? Encontramos en el versículo 9 una división acompañada de una unidad. ¿Cómo es eso? Hay una separación e inmediatamente una unidad. Entonces vamos a ver la alegoría aquí, cómo aplicarla para nuestra vida. Dice el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Las aguas aquí son los mares, así le llamó Dios después, los mares. El mar en la Biblia representa el mal, representa el mundo, eso representa el mal, el mar. Cuando nosotros leemos, la mayoría de veces que se refiere al mar como agua, el mar está representando, repito, al mundo, Egipto, las cosas del mundo, también el mal con Satanás. Dice el versículo 9, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 10, versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Una vez más, el mar representa el mundo, lo seco representa la iglesia. Tiene la iglesia que separarse del mar para poder llevar fruto. Mire que mientras la tierra estaba sumergida en el mar, no podía llevar fruto. Ponga una señal aquí y veamos un par de textos que nos van a ayudar a comprender con más claridad la base de este mensaje. Vamos a ver Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 nosotros encontramos que Jesucristo acaba de ser bautizado y va a compartir su primera predicación oficial en la tierra mientras Él estuvo aquí. Si Jesucristo acaba de ser bautizado, entonces sale, y si usted quiere anotarlo así, debe anotarlo. Por primera vez Cristo va a predicar. Es la primera enseñanza verbal de Cristo después de que fue bautizado.
¿Y qué fue lo primero que él enseñó? ¿Qué fue lo primero que salió de su boca cuando él comenzó a predicar públicamente? Capítulo 4, verso 17. Dice la Biblia así, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, lea conmigo, ¿qué predicaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue su primera predicación? Arrepiéntanse. Cuando una persona se arrepiente, está apta para recibir el evangelio. Es a través del arrepentimiento que una persona puede recibir el perdón de sus pecados. Cuando recibe el evangelio, en ese instante es separado del mar. ¿Qué representa el mar? El mundo, las tinieblas, eso representa el mar. Cuando una persona se arrepiente y recibe el perdón de sus pecados, en ese instante es sacado. En ese instante es separado, se tiene que sacar inmediatamente de este mundo. ¿Cómo es de este mundo? De las cosas pecaminosas. Dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué era el trabajo de ellos? Se montaban en una barca, bogaban mar adentro y con redes lanzaban las redes al mar, y ellos ahí entonces atrapaban peces que se convertían en pescados. Los sacaban y los llevaban al arca. Jesús se los encuentra y les dice, verso 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿qué dice? Pescadores de hombres. Aquí está la alegoría. Cristo le dice a estos pescadores de peces literales, ¿sí? Animalitos, ahora les dice, si ustedes me siguen, se van a convertir en pescadores de hombres. Entonces, según la alegoría, ¿cómo le llamamos a los hombres? Según esto, ¿en qué se convierten los hombres? En peces. Excelente. El que dijo peces, póngase un 10. ¿En qué se convirtieron los hombres? En peces. Los seres humanos son peces. ¿Y nosotros qué somos? Algo más. Antes de pescadores, un poquitico antes de pescadores, ¿qué somos? En el mundo está lleno de peces, ¿sí o no? Cristo es la barca. Cristo tira la red, te atrapó a ti y me atrapó a mí. ¿En qué nos convertimos? Pescados. Póngase un 10 ese. Sí, en pescados. Por un momentico, pastor, ¿cuál es la diferencia entre un pez y un pescado? ¿Hay alguna diferencia entre un pez y un pescado? ¿Cuál es la diferencia? El pescado va para el sartén. El pez está libre. Nosotros éramos peces, libres de hacer lo que quisiéramos. Fumar, tomar, drogarse, ir a los prostíbulos, mentir, observar páginas ilícitas, hacer lo que quiera. Un pez en el mundo vive libre. El mar es el mundo, los peces son la humanidad. Pero un día, cayó la red. La red es el evangelio. Así puede anotarlo los que toman nota. La red es el evangelio. Por medio del evangelio fuimos sacados del mar, puestos en la barca. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese momento comenzamos a morir. El pez se saca y entre más aletee, más hay que darle en la cabeza o cortarle la cabeza. Hay que hacer algo para matarlo. Ya por estar muerto queda en manos de su pescador. Si el pescador quiere, por tenerlo ya, si quiere lo mete en un tanque, si quiere se lo lleva de mascota, si quiere lo mata, se lo come o lo devuelve. El dueño hace lo que quiera. Nosotros ahora que ya hemos salido del mundo, pertenecemos a Dios. Él es nuestro dueño. Se convierte en nuestro amo. Debemos vivir para Él y hacer lo que a Él le agrade. Ahora, después de que saca a Pedro y a Juan, los saca del mar y les da una orden. ¿Cuál es esa orden? Ustedes se van a convertir en pescadores de hombres.
Todo justo renacido, en el momento que sale del mundo, se tiene que convertir para hacer la voluntad de Dios, en primer lugar, en un pescador. Tenemos que echar fuerza para ganar nuestra familia, para ganar nuestros amigos, porque sería un poquito triste que estemos viendo cómo muchos van al infierno y nosotros estemos de manos cruzadas. Un día estaba predicando en la iglesia de San Ramón y me invité a un joven que me acompañara. Salimos muy cansados, pero muy cansados, y un hermano nos dijo: pastor, he oído que a usted le gusta mucho el chifrijo. Y yo le dije: ¿quién le contó ese secreto familiar? Quiero invitarle un chifrijo. Y fuimos, y yo estaba muy cansado. Comimos el chifrijo, compartimos y salimos tardísimo de San Ramón. Y veníamos de San Ramón para San José tranquilos, y de repente veo un carro que se salió de la pista y está volcado. Entonces yo vengo y todo el mundo sigue como que no pasó nada. Yo no pude seguir de largo. Yo le dije al joven: me parqué adelante, quédese aquí, yo voy a ver qué pasa. Y me bajé y el carro estaba volcado, efectivamente. Y yo con la linterna del teléfono alumbrando, yo esperaba encontrarme una escena muy fea. Pero yo dije: yo tengo que ayudar a salvar a estas personas. Cuando estoy alumbrando, baja una persona caminando. ¡Ey, ey! Y yo me quedo viendo, me dice: disculpe, yo soy el del accidente. Ya fue hace 1 hora y ya nos auxiliaron. Y la señora se quebró una pierna. Fatal lo que pasó. Entonces yo me subí al carro y le dije al joven: ¿cómo es posible que muchas personas pasen y no sean capaces de descender a ver cómo ayudar a alguien aquí? Nos quedamos hasta que llegó la grúa, ayudamos a montar el carro a la grúa, hasta que el muchacho estaba súper agradecido, y aproveché para evangelizarlo un poco. Estaba blanco de lo asustado que él se encontraba. ¿Cómo vamos a encontrarnos un accidente y no vamos a ayudar a una persona? ¿Cómo vamos a saber que nuestra familia va camino al infierno y no vamos a hacer nada por salvarles a ellos? Y seguimos nuestro camino. Como 2 kilómetros más, ¿qué cree usted? Otro accidente. Y le digo yo al joven: espérese aquí, yo voy a ver qué pasa. Y me bajo y auxiliamos a las personas esas. Ahí sí tuvimos que auxiliar un poco más, ayudar a las personas, y nos montamos y seguimos. Ya era bien tarde, veníamos bien cansados, ya teníamos 2 accidentes encima. ¿Y qué cree usted? Otro accidente. Entonces ahí solo me bajé, ya no hicimos mucho. Y ya dije yo: no, ya un accidente más no, ya vamos para la casa. Pero entramos a la autopista, ¿y qué cree usted? 4 accidentes. En el antepenúltimo que le dije, nos tocó, un carro estaba así, en el guindo, así, que se iba al guindo. Y el señor montado, seguramente pensando: me voy con todo el carro, pero de aquí no me bajo. Y otros tratando de jalar. Y yo me bajé, y con mi fuerza era la que faltaba, nada más. Un poquito, y ya con eso logramos jalar el carro. Ya en el 4.º accidente no me bajé porque ya estaba la ambulancia y el tráfico y todo ya estaba atendido. Pero ese ejemplo, eso representa tus amigos en tu trabajo, tus compañeros de universidad. Nosotros somos pescadores de hombres. No es un asunto del pastor Pedro o de los pastores, es un asunto de la iglesia. Tenemos que trabajar en conjunto para la salvación de las almas. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. Vuélvase al que está a su lado y dígale: trabaje. Tenemos que trabajar en pos de la salvación de las almas. Otra vez el verso 19. Lea conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué le dijo Cristo a los discípulos? Ustedes se convierten en pescadores de hombres. Tienen que ir y observar. Toda persona que nos rodea, que no tiene el evangelio, es un pez libre en el mundo. Nuestro deber es pescarlo. ¿Cómo lo vamos a pescar? Todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance, tenemos que hacerlo. A través de seminario, a través de invitación, a través de seminario por video, a través de preguntas, tenemos que buscar cómo evangelizarlo. Pero hay un asunto antes de evangelizar. Antes de salir a evangelizar hay algo. ¿Qué es ese algo? Ahora nosotros tenemos que separarnos del mundo.
Nuestro espíritu y nuestra alma ya fue santificada, separada completamente, ya está listo para entrar al reino de los cielos, pero moramos en un cuerpo que todavía necesita, como el buey, necesita ser sometido. Si usted no predica bajo los parámetros de la santidad, usted no lleva fruto. Su fruto, lo que usted cree que es fruto, se va a derrumbar. Mientras usted esté viendo pornografía en las noches, mientras usted esté robando en su trabajo, mientras usted esté en una relación fornicaria, mientras usted se encuentre viviendo en cualquier pecado, no puede llevar fruto. Estás metido todavía en el agua. Tenemos que primero limpiarnos. Ya Cristo nos limpió a nosotros, ¿sí o no? Nuestro espíritu y nuestra alma está sin pecado. Cristo se llevó todo, pero ahora nos corresponde a nosotros llevar este cuerpo sujeto a Jesús para poder servir al Señor de una manera pura, santa y piadosa. Si no, no hay fruto. Yo conocí un muchacho que recibió el Evangelio y comenzó a crecer muy bien en la palabra y a crecer, y un muchacho con buena inteligencia memoriza la Biblia, aprende el seminario, aprende las historias, aprende la ciencia, memoriza muy bien todo, pero comienza a decaer en las cosas de este mundo. Entonces un día cae por allá en licor, otro día por allá cayó, parece, con una mujer, pero él quiere evangelizar. Y ya había hablado a algunas personas. Todas esas personas que él trató de evangelizar, ni una sola perseveró en el camino. Ni una perseveró en el camino. Su fruto no es fruto, es solamente un esfuerzo humano que está haciendo, porque sin santidad no podemos servir al Señor. Tenemos que separarnos. De esa manera, en esta mañana, para toda la iglesia de Sarapiquí, los hermanos que puedan escuchar por internet, como iglesia tenemos que vivir santos. Tenemos que apartarnos del pecado. No podemos vivir bajo los parámetros del pecado y creer que así Dios me va a utilizar. Es que soy indispensable para Dios. Nadie canta como yo, nadie dirige como yo, nadie predica como yo, nadie da el diezmo que yo doy. Todo eso es importante, pero si no vives de una manera santa para Dios, no es fruto. No va a llevar fruto tu trabajo, no va a poder llevar fruto. En Génesis capítulo 1, la Biblia dice en el versículo 9, dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. ¿Cómo dice el versículo 11? Después. Diga conmigo: después. ¿Qué significa después? Después del mensaje que sigue, después de la predicación que sigue. Aquí en Sarapiquí, cuando termina la predicación, ¿qué sigue? En Tibás el almuerzo. Aquí, ¿qué sigue? También después. Un poco desentonado que alguno está almorzando en este momento, como que no iría bien. Después. La Biblia dice que después que la tierra fue separada del mar, llevó fruto. Se le ordenó llevar fruto. Primero tuvo que ser separada. Antes de yo recibir el Evangelio, yo iba a predicar a cárceles, yo iba a predicar a centros de rehabilitación, yo iba a predicar a ciudades, a pueblitos. Fui a predicar muchos lugares, a hospitales, a adultos mayores, a todo lugar donde me invitaban yo iba a predicar. Pero ¿cómo predicaba yo? Sin ser justo renacido. Nada de eso llevó fruto. No hubo ni un solo fruto en nada de todo ese trabajo que yo hice. ¿Por qué? Porque pertenecía al mundo. Mientras una persona pertenece al mundo, no puede llevar fruto. Ahora, siendo justa renacida, al ser sacada, tiene que limpiarse también, purificarse a sí mismo, como vamos a ver ahora en 1 de Juan 3. Debe purificarse a sí mismo. Para poder llevar mucho fruto, tenemos que separarnos de las cosas del mundo. De vez en cuando un hermano justo renacido, por ahí de vez en cuando quiere estar sumergido en las cosas del mundo. No podemos servir a dos señores. O servimos a las riquezas o servimos al Señor. Como decía el verso 11, después dijo Dios:
Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12, me encanta el versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde. ¿Cuándo la tierra produjo fruto? Cuando se le ordenó. ¿Cuándo se le ordenó? Cuando fue separada del mundo. ¿Usted está notando? Primero, como justos recibimos el Evangelio. Al recibir el Evangelio somos separados del mar. Entonces se nos ordena. ¿Qué se nos ordena? Vaya y lleve fruto. ¿Cuál es el fruto de los justos? Predicar el Evangelio. Vivir una vida santa, piadosa, congregarse, dar la ofrenda, servir al Señor, estar en un sector, memorizar el versículo, evangelizar. Todo eso es el fruto. ¿Cuándo viene el fruto? Cuando nos separamos. Si no nos separamos, no puede haber fruto. Y para poder separarnos tenemos que amar. Si amamos al Señor, nos separamos. Primera de Juan capítulo 3. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 3. Versículo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tienen, mis hermanos? Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, la esperanza de ser llamado hijo, que dice, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué hace todo aquel que tiene la esperanza de ser hijo de Dios? Nosotros tenemos esa esperanza, somos hijos. Tenemos la esperanza que vamos a estar en la vida eterna con Él al salir de este cuerpo. Esa es la esperanza nuestra. ¿Qué hace el que tiene esa esperanza? Se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué significa se purifica? Se limpia. Salimos del mar. A ver, ¿conoce usted una persona sobre la faz de la tierra que la saque del mar y esté seca en un segundo? No. Sale oliendo a mar, sale oliendo a pescado, sale salado, empieza a darle el sol y se empieza a secar un poquito, luego su cabello se seca, los que él tienen cabello, luego su ropa, y poco a poco se va quitando las cosas del mundo. Así, cuando un justo sale del mundo, no, siendo pecador, llega a la iglesia como justo, todavía viene empapado de un montón de cosas del mundo. De vez en cuando por ahí, pero una persona que recién recibe el Evangelio, de vez en cuando por ahí se enoja porque no lo saludan. Se enoja, yo pensé que eso eran bromas, pero hay personas que se enojan porque no, y más si es el pastor. Tenemos que andar con un cuidado, porque de vez en cuando uno no ve a alguien y no lo saluda, entonces se enoja la persona. ¿De dónde viene eso? ¿Del espíritu o del mar? Del mar. Todavía huele un poquito a agua de mar. Todavía necesita más con la palabra limpiarse de esas condiciones tan inmaduras. De vez en cuando, yo no sirvo porque a mí nunca me tienen en cuenta en nada. No me tomen para nada. Y se sienta ahí como vino y así se va, no quiere nada. Porque un día un sector hizo una reunión y pusieron a servir a todos y se le olvidó a ese hermano o a esa hermana. Estoy hablando suavecito para que de pronto si está aquí no se vaya a enojar. Más. Usted hace esto, usted aquello. Son 15 del sector, 14 sirviendo y uno, a mí no me pusieron en nada, no me tienen en cuenta. Un poquito del mar todavía, de las cosas del mundo todavía en su corazón. Porque tenemos que limpiarnos. Y hay un pecado que abunda en algunas ocasiones en el corazón de personas, incluso siendo cristianos, y se llama el pecado de la falta de perdón. No se quieren perdonar los hermanos. Y ojalá existieran dos puertas, una aquí y otra allá, para que si el hermano entra por allá, yo entro por aquí. Si viene, doy la vuelta para no encontrármelo. Así pasa de vez en cuando entre los santos. No debería. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Dice Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3.
Póngase el cinturón para que leamos este pasaje, porque vamos a ser sacudidos. ¿Lo tienen? 3:12, no, 13, mejor, para ahí entrar en materia de una. ¿Lo tienen? Soportándoos unos a otros. ¿Cuándo hay que soportar? Veo que hay entre nosotros niños preciosos ahí sentaditos, hasta con lapicero tomando nota, con su teléfono. Ahí estamos felices, pero ¿qué cuando el niño empieza? Quiero! Y con una llave a golpear y a tirar y a regar el fresco. Ahí es donde entra la fuerza para soportar. Cuando están quietecitos y tranquilos, facilito, pero cuando se ponen incómodos, ahí es donde entra la paciencia para poder soportar. De vez en cuando, dentro de la iglesia de los justos, hay unos hermanos que se le llaman niños. ¿Por qué son niños? Porque tienen comportamiento de niños. ¿Cómo es un niño? Por su naturaleza es berrinchoso, antojado, por cualquier cosa se puede molestar, se puede incomodar. Pero un hermano maduro, santo del Señor, tiene que tener paciencia. Con los niños hay que tener paciencia. Amén. Los veo muy serios. Es fácil soportar. ¿Qué si yo le digo a cualquiera de ustedes, hermanos, esta botellita ahí con ese poquito de agua, usted me podría hacer el favor de sostenérmela mientras yo predico? Sí, póngase ahí y téngamela ahí así levantadita. ¿Eso es un trabajo fácil o difícil? Pregunto, ¿es fácil o difícil? Es el trabajo más fácil del mundo, los primeros 30 segundos. Fácil, pastor, eso tengo que hacer, sí, nada más. Y el resto tiene que limpiar, barrer. Usted, su trabajo es tenerme la agüita así. Qué cosa más fácil, los primeros 30 segundos. Pero espere que empiece la sangre a no circular y usted empieza a sentir el hombro, el codo, el antebrazo y comienza a sentir la fuerza, que usted se va quedando sin fuerza para soportar. La idea de la palabra griega aquí habla de sostener algo que pesa. Así, de vez en cuando, hay unos hermanos que hay que tenerles mucha paciencia, porque pasan los meses y hasta los años y no cambian algunas conductas. Y tenemos que seguir teniendo paciencia. Vuélvase al que está a su lado y dígale paciencia, sí. ¿Saben qué es paciencia? A ver, el que me diga qué es paciencia, un almuerzo al final. ¿Qué es paciencia? No ser impaciente, sí. La mayoría de personas cuando se habla de paciencia piensan en esperar, pero no, paciencia no es esperar. La palabra paciencia, según el diccionario, es la capacidad de esperar sin alterarse. Porque una persona puede esperar sin paciencia, o sea, impaciente. ¿A qué horas pasa? ¿Qué hora es? ¿Qué pereza? No llega. Eso no es paciencia. Paciencia es que está esperando sin alterarse. Esa paciencia es muy importante en medio de los santos. Tenemos que separarnos de la impaciencia y aprender a ser pacientes. Como dice Colosenses 3:13, dice 3:13, soportándoos unos a otros. ¿Y qué más? Y perdonándoos unos a otros. Perdonándoos. Yo no me imagino que usted en esta mañana esté escuchando lo que la palabra del Señor dice de frente para ti. Perdona, ya tienes que perdonar. Y todavía usted salga en esta mañana de este lugar con eso en tu corazón hacia tu hermano o hacia tu hermana. Eso va a tropezar la obra. Debes perdonar al pastor, a la esposa del pastor, al líder, al servidor, al hermano que está afuera, al del sonido, el que sea que te haya hecho algo, debes perdonar. ¿Sabe, hermanos? Sepan que cuando la iglesia avanza, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia evangeliza, el diablo quiere minar la mente y el corazón de la iglesia. No lo podemos dejar. Tenemos que protegernos.
Porque a que lo ponen, al otro sí lo pusieron, al otro no. Pero mire qué pasó, a mí me quitaron y al otro lo subieron, ese no se lo merece. Puras infantilerías. Tenemos que crecer y madurar, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14, leamos juntos. Como dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hago una pregunta, ¿el amor es bueno o es malo? Más fuerte su respuesta, ¿es bueno o es malo el amor? Bueno. Todos dicen que bueno, sí, depende, vamos a ver, porque cuando hay amor yo me separo, pero el amor también me puede separar a las cosas del mal. Tengo que saber amar. Vamos a ver primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. O sea, después del 2, sí, 3, porque suena como a 13, pero no. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 3. ¿Lo tienen? Mire qué hermoso. Mas Salomón, ¿qué dice la Biblia? Amó a Jehová. Pero hay un asunto. Cuando uno ama, debe demostrar el amor. Si usted no demuestra el amor, no, hay que demostrar el amor. La Biblia dice en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aquí aman al Señor? ¿Qué pasa? Si amo al Señor, ¿qué tengo que hacer? Guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia dice que Salomón amaba a Jehová, pero le demostraba su amor, por supuesto, vea lo que dice, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Cómo le demostraba Salomón su amor a Dios? Guardando sus estatutos, separándose de las cosas del mundo para vivir para Dios. La iglesia tiene que vivir separada del mundo. No podemos vivir sumergidos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, entre todo esto, yo le hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llamaba Salomón? Salomón, pastor. ¿Cómo se llamaba Salomón? Ahí está. ¿Quién dijo eso? Sí. Levante la mano, ¿quién dijo eso? Ahí hay un joven, sí. Resulta que Salomón, ese nombre se lo dio a ellos sus padres, pero Dios decide cambiarle el nombre. ¿Por qué? ¿Cómo dice el verso 3, la primera parte? Lea conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Mas Salomón amó a Jehová. Pero ustedes saben que antes de nosotros amar, fuimos amados. Pongo una señal aquí y acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y veamos el nombre que Dios le puso a Salomón. Capítulo 12, versículo 24 y 25. Busquemos, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a aprender cuál era el nombre que Dios le puso a Salomón. ¿Lo tienen? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegando hacia ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿cómo? Salomón. Así le pusieron sus padres, Salomón. Y me encanta cómo termina el versículo. ¿Cómo dice? Al cual amó Jehová. Dios amó a Salomón de una manera tan especial que envió su profeta.
verso 25. Y envió un mensajero por medio de Natán profeta, así llamó su nombre. Lea conmigo, ¿cómo dice? Jedidías, a causa de Jehová. La palabra Jedidías es una palabra hebrea que significa amado de Jehová. Eso significa amado de Jehová. Dios, cuando nace Salomón, le amó, que dijo, ¿sabe? Te cambio el nombre, te vas a llamar Jedidías. ¿Qué significa Jedidías? Amado de Jehová. Eso significa Jedidías, amado de Jehová. Ahora nace Salomón, comienza Salomón a vivir una vida en esta tierra para Dios. Sí, toda su niñez, su adolescencia, como 17 años, 18 años, es nombrado rey. Y en el capítulo 3, volvemos del primer libro de Reyes, versículo 3, encontramos a Salomón buscando al Señor, buscando la comunión con Dios, de una manera, viviendo de una manera correcta para Dios. Y mientras un justo viva de esta manera, siempre va a encontrar el respaldo de Dios. Cuando evangeliza, cuando predica, cuando sirve en su trabajo, aunque vengan las dificultades, siempre va a encontrar la misericordia y la bondad de Dios a favor de él. Dice el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué hacía Salomón? Sacrificaba y buscaba los lugares altos solo para Dios. Es decir, todo lo que tenía era dedicado solo para Dios. Así deben de vivir los justos, dedicados con toda plenitud para Dios, viviendo para Dios. Y mire lo que pasó en el verso 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. ¿Cómo dice después del punto y la coma? Me ayuda a leer. ¿Cómo dice? 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre el altar. Una palabra muy profunda. 1000 unidades. 1000 unidades. ¿Saben qué es un holocausto? Le explico. Había que ir al corral donde estaban los animales de sacrificio. Había que escogerlo, que no tuviese golpes, manchas ni enfermedad. Se apartaba el animal, se traía al templo o al monte donde se iba a sacrificar. Se le cortaba esta parte para desangrarlo. Después de desangrarlo, se rajaba y se le sacaba todo lo que estuviese dentro, se apartaba. Se le cortaban las patas, la cabeza y a la mitad. Después, una parte se quemaba para el Señor y otra parte se dejaba para ellos. Uno. Segundo, se va al corral, se trae, se desangra, se corta, se le saca patas, manos, cabeza, tronco, se quema. 2. Multiplíquelo por 1000. ¿Sabe qué denota eso? Servicio apasionado. Eso significa. Eso aquí, ¿cuántos Salomones que están los miércoles, que están los sectores, que están los domingos, que están con los jóvenes, que están en reunión de caballeros, que están en reunión de sector, con buen corazón, 1000 holocaustos, dándolo todo para la obra de Dios? Su carro, su moto, su casa, su fuerza, su salud, su familia, todo para la obra de Dios. Un día van a recibir mucha recompensa. Un día van a recibir muchas coronas y otros tristeza porque no van a recibir absolutamente nada porque nada hicieron para el Señor. Salomón se separó de este mundo en este momento y se dedicó a servir a Dios. Soy el rey, era el nuevo rey. Soy el nuevo rey, puedo mandar que lo hagan, vaya usted, traiga usted. No, yo mismo voy a hacer estos sacrificios, 1000 holocaustos. Así tenemos que servir nosotros, los justos. Cuando servimos al Señor así, Dios camina con nosotros. Caminó Salomón en este momento con Dios. 1000 holocaustos sacrificaba él para Dios. Verso 5. Mire el resultado de caminar con Dios. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide
lo que quieras que yo te dé. Dos preguntas. La primera, si Dios se le apareciera a usted y le dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Alguno diría, uy, ese carro que tanto anhelo. Otro diría, ay, que mi esposa cambie mucho. Sufra el agravio con fuerza, hermano. Es un error pensar así. No lo que está pidiendo, eso déjelo así. Es un error pensar, si Dios se me apareciera. ¿Cómo si Dios se me apareciera? ¿No conoce usted 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12? Que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Sus oídos atentos a sus oraciones. Es un error pensar, si Dios se me apareciera, ¿yo qué le pediría? Eso es un error, porque Dios está conmigo siempre. Puedo acercarme ya. Si usted inclina su rostro, ya está con Dios. Puede pedir lo que usted quiera en su oración. Entonces ya no volvamos a pensar así, que Salomón fue un privilegiado, que Dios se le apareció y le dijo, pide lo que quieras, porque el privilegio real lo tenemos nosotros. 24:7. Hebreos capítulo 4 verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mateo 21:22, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo, siempre y cuando esté en su voluntad. Entonces es un error pensar así. Ahora vuelvo a preguntar, la pregunta número 1. ¿Qué pediría usted si Dios le preguntara, ¿qué quieres, hijo? Sí. ¿Qué pidió Salomón? Siempre, cuando leemos este pasaje, siempre pensamos que él pidió sabiduría, pero él no pidió sabiduría, no fue su oración. Él pidió 3 cosas. Su oración fue directa. Su petición fue directa a Dios, así, Señor. Él no dijo, dame sabiduría, no. Él pidió 3 cosas, que al final las 3 cosas llegan a convertirse en sabiduría también. Pero él pidió 3 cosas. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas? Lea conmigo. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón, número 1, entendido. Señor, que yo pueda entender los tiempos, que yo pueda entender tu voluntad, que yo pueda entender lo que tú quieres para mí en esta tierra como siervo tuyo. Número 2, para juzgar. Dame buen juicio. ¿Dame qué? Dame buen juicio. De vez en cuando en la iglesia de Tibás, de vez en cuando, antes, yo tenía que estar presentando mucho a mi familia, sobre todo a mi hermana. Cada rato, hermanos, les presento ella a mi hermana, yo a mis sobrinos, hermanos, ella a mi hermana, porque los hermanos juzgaban mal a veces, porque mi hermana es muy cariñosa conmigo, ella me ama mucho, y ella donde me ve me da picos y me abraza y me da picos, y ella es una muchacha joven. Algunas hermanas que la conocen dicen, su hermana sí es linda, es que ella es tan linda, pero qué linda. Entonces una muchacha tan linda abrazándome y dándome picos y abrazos y picos cada rato. Ella es mi hermana, es de sangre, porque algunas personas juzgaban mal. Hace años atrás, ya no, como justos no, pero antes, juzgaban mal. Por eso una persona que no sabe juzgar comete errores dentro de la iglesia. Un hermano justo renacido que no sabe juzgar bien comete muchos errores continuos. A cada rato está cometiendo errores. Por eso hay que pedirle a Dios que nos ayude a tener buen juicio, a juzgar bien. ¿Y qué fue lo tercero que pidió? Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Para discernir. ¿Qué se llama discernir? Poder conocer. Sí, ahora, un escritor, Matthew Henry, dijo en una ocasión una frase que a mí me llamó mucho la atención. Discernir entre lo bueno y lo malo no es difícil. Lo difícil es discernir entre lo bueno y lo casi bueno. Entre lo bueno y lo malo no fumar.
¿Fumo o no fumo? Eso es fácil. ¿Me emborracho o no me emborracho? Eso es fácil. Pero entre lo bueno y lo casi bueno, como por ejemplo, de vez en cuando alguien dice, pastor, tomarse una cervecita es malo. Que solo una. Y dicen los científicos, es que investigan, son maliciosos algunos. La ciencia dice que es más malo un vaso de Coca-Cola que un vaso de cerveza. Y así comienzan entre lo que es casi bueno a darle lugar a cosas que no convienen en su vida. No conviene, ni una cerveza, ni una copa de vino, no conviene. Mejor aislarnos, separarnos de todo eso. Entonces pregunto, ¿qué pidió Salomón? 3 cosas: corazón entendido, corazón para juzgar y discernimiento. Y la Biblia dice en el verso 10, y agradó Dios y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón vivía para Dios. ¿Por qué Salomón vivía para Dios? ¿Dónde estaba el secreto de Salomón? ¿Por qué Salomón se separaba de las cosas del mundo? ¿Por qué Salomón hacía morir los deseos de este mundo para vivir para Dios? ¿Por qué? En el verso 3 está la respuesta. Lea conmigo otra vez el verso 3 hasta donde está la primera coma. Lo leemos fuerte, ¿sí? ¿Cómo dice? Mas Salomón amó a Jehová. Vuelvo a preguntar, ¿por qué Salomón vivía para Dios? Porque lo amaba. Porque lo amaba. Cuando uno ama, uno hace cosas raras. ¿Sí o no, hermanos? Por ejemplo, cuando yo conocí a la que ahora es mi esposa, yo la amé desde que la vi, como la amo hasta el día de hoy, casi 20 años después. Y cuando yo la conocí, por amor, yo viajaba hasta Ochomogo desde Tibás, 3 años y medio, bajo la lluvia, en tormenta, bajo la nieve. En moto me la ingenié una vez para ir, en tren en ese momento, en bus, y 2 veces caminando. ¿Por qué? Porque la amo, quería estar con ella. En la iglesia de Tibás, hay hermanos que viajan desde Puriscal. ¿Por qué? Porque aman al Señor y aman la iglesia. Hay hermanos que viajan desde Tambor de Alajuela, todos los martes y todos los domingos y toda reunión de caballeros y toda reunión de sector, desde Tambor de Alajuela, como hora 20 minutos para llegar hasta la iglesia de Tibás. ¿Por qué? Porque aman al Señor, porque aman su iglesia. Así, el amor lo mueve a uno. ¿Por qué tenemos que vivir para Dios? Porque lo amamos. Si lo amamos, predicamos. Si lo amamos, buscamos su palabra. Si lo amamos, nos congregamos. Si lo amamos, perdonamos. Si lo amamos, ofrendamos. Cuando uno ama, uno hace. Yo pregunto, ¿amas al Señor? Demuéstrale que lo amas. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Amas al Señor? Cuida su rebaño, protégelo, ora por él. No estés hablando de tus hermanos. Eso no me gusta a mí para nada. Me retiñen mis oídos cuando alguien quiere hablar mal de un hermanito, por más pequeñito que sea. Hay que amarle, no hay que hablar de los hermanos, no hable de ellos, menos de los pastores. Mal eso. No hable de los pastores. Lo que tú no puedas decirle de frente a los pastores, no lo andes diciendo a ninguna persona. Lo que no puedes decirle al hermano de frente, tampoco lo andes hablando detrás de los hermanos. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cómo está tu ofrenda? Es una cosa extraña. Los hermanos crecen en la doctrina santa, conocen la doctrina de una manera así, pero cuando llega la doctrina del diezmo, es que eso es un enredo. Unos dicen que sí, otros que no, y yo por eso no entiendo. ¡Qué raro! Toda la doctrina al tope, pero la doctrina del diezmo, no, ahí sí se le hace un enredo. Que eso es estar bajo la ley, porque el diezmo era de la ley, y que no sé qué, y yo por eso no diezmo, y por eso no ofrendo. Pura avaricia del corazón. Si tú amas al Señor, tú ofrendas con libertad al Señor. Si tú amas al Señor, tú amas a sus corderos, a sus ovejas, a su pueblo, a su rebaño, a los redimidos. Debes amarlos todos por igual. No hagas acepción de personas. No lo hagas.
A veces hay hermanos que siempre preguntan lo mismo. Para mí es crueldad. Una vez yo tuve que exhortar a un grupo de hermanos con mucho amor, pero tuve que exhortarlos. Estábamos en una reunión y una persona que tiene ya no sé si 4 años de estar en la iglesia, ha recibido seminarios, todo lo que usted quiera lo ha recibido. Y estábamos en una reunión dando testimonio y él da el testimonio. Y él dice, bueno, yo cuando estaba en la otra iglesia hace 6 años, yo hice la oración de fe y entonces yo recibí mi salvación. Y 3 hermanos se rieron. Como, ¿qué? 4 años, 15 seminarios, 3 del pastor Samuel, 3 del pastor Víctor, 2 de John Gun King, 2 de... ¿Qué? Y se rieron. ¿Cómo se van a burlar de una persona que va camino al infierno? ¿Quién se burla de eso? ¿Dónde está la conciencia y el amor por las almas? ¿Dónde está el dolor? Hay que orar por ese hermano, hay que orar por él, hay que protegerlo, hay que cuidarlo para que no se vaya a ir nunca de la iglesia. Qué tristeza, 4 años y se va sin ser justo. No, hay que protegerlo. Después yo les llamé y le dije, ustedes son crueles. 3 de ellos les dije, nunca había conocido una persona tan cruel como usted. ¿Cómo se va a burlar usted de algo así? No, pastores, que no sean crueles. Llevan una persona moribunda, en coma, la llevan con toda su familia alrededor llorando, la llevan a sala de urgencia. ¿Usted estaría burlándose de él? No estaría burlándose. No hagan eso. El hermano puede llegar a escucharlos o verlos y por eso no volver y perder la oportunidad de un seminario más donde pueda recibir el evangelio de la salvación. Cuando encontremos una persona dentro de nosotros que todavía no hay seguridad, hay que cuidarla más todavía. Más hay que cuidarla más. Ayer le conté al pastor Samuel que está dando seminario en Tibás y le dije, pastor, vea, esa persona ha recibido muchas veces el seminario, ha recibido el evangelio personal, ella no nacía de nuevo. Y en el último seminario por video ya recibió su salvación. Y el pastor Samuel dijo algo muy sabio. Mientras un pecador de vez en cuando con mucha piedad camine junto a la iglesia, hay más oportunidad que en algún momento se le abra el entendimiento. De vez en cuando hay pecadores entre nosotros. De vez en cuando están ahí y por temor en los testimonios repiten como un lorito. No, yo soy justo, yo aquí, porque no saben todavía, pues no han nacido de nuevo. Pero cuando una persona, un hermano mayor con entendimiento discierne, le dedica tiempo con amor, porque ama al Señor, ama las almas. Salomón todo esto lo que hacía era porque amaba al Señor. Por eso vamos a predicar. Por eso hacemos seminarios. De esa manera invertimos los recursos, la fuerza, todo para la evangelización. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Pero llegó, discúlpenme la expresión, la desgracia de Salomón. ¿Cómo empezó la desgracia de Salomón? Por el amor. Por eso, o más bien de esa manera les consulté hace un momento. ¿El amor es bueno o es malo? Amor es bueno. Depende de lo que ames. Capítulo 11. Capítulo 11. Verso 1. ¿Lo tienen? Del primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón, ¿qué dice? ¿Cómo dice su Biblia? También dice amó. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros,
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Versículo 1 dice amó. Versículo 2 termina diciendo se juntó a ellas con amor. El amor jala. En la iglesia de Tibás vivimos una experiencia muy dolorosa. Un joven recibe el evangelio y comienza a crecer bien en la fe. Comienza a crecer en la fe, a los cultos, a las reuniones, con su ofrenda, su servicio. Fue un joven que nosotros hemos amado, amamos todavía mucho. Le dimos llaves de la iglesia, abría la iglesia, la cerraba, servía en todo lo que él quisiera, tenía libertad para servir. Con buen corazón entendió lo del noviazgo, que eso no existe en la Biblia, es desposar, daba testimonio, yo espero un día desposarme, yo espero un día casarme. Servía a Dios con tanto amor, tuvo una cercanía con los pastores, hasta en mi casa estuvo. Un día entró a un trabajo, después de años, y comenzó a decaer. Un día me dice, pastor, yo creo que yo mejor quiero solo venir a escuchar la palabra y no servir. Creo que necesito crecer más. Le digo yo, ¿crecer en qué? Usted no necesita eso. ¿Qué está pasando? Dígame. No, todo está bien. No, todo no estaba bien. Conocí una muchacha y la amó. Jóvenes, cuiden su corazón. Cuiden su corazón cuando vayan a la universidad. Cuiden a su corazón cuando tengan su primer trabajo. Van a encontrar hombres malos, no son pescados, son peces que tienen la libertad del mundo. Son como los camaleones, ellos se acomodan. La oyen decir Dios te bendiga, ay alegría, lee la palabra. Ese hombre no tiene problema en comprarse una Biblia y leerla con usted, pero él busca otra cosa. Cuida tu corazón. Padres, cuiden el corazón de sus hijos. ¿Sabe qué hizo este muchacho? Dejó a sus pastores, dejó la iglesia, dejó a su mamá botada, a su familia botada. Un día se lo encontraron con su brazo lleno de tatuajes, con su pelo largo, vestido de negro, con aretes por toda parte. Se fue al mundo. ¿Por qué? Porque amó a una mujer. El sexo opuesto de vez en cuando tiene la tentación de vencer a algunos. Una vez un muchacho me dice, pastor, yo soy justo renacido, pero no puedo dejar de ver pornografía. No soy capaz, soy vencido. ¿Pero por qué usted es vencido si usted es justo? Y la Biblia dice que el que persevera en él no peca. Pastor, yo he hecho de todo, pero no puedo dejar de ver pornografía. No soy capaz. Entonces yo me sentí, le expliqué, ¿sabe usted por qué no es capaz? Porque usted está, su mente y su corazón ya diseñado así, con ese pensamiento. No puedo, no soy capaz. Usted nunca va a poder vencer así. No está creyendo que usted es más que vencedor. Pero pastor, la Biblia dice que el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos, verso 15, lo que no quiero, eso hago. Soy vencido, hay una ley dentro de mí. No, está equivocado completamente. Y le expliqué el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos. Le expliqué que nada que ver que Pablo era vencido por el pecado y por el mundo. Desde la antigua levadura nos metieron eso. ¿Sí o no? Somos pecadores, somos malos, no somos capaces de vencer, solo vivimos para el pecado. Hasta Pablo pecó, hasta Pedro pecó, hasta Jesús pecó cuando se enojó sacando todo. Mentira, hermanos. Primera de Juan 3:3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Versículo 5 de Primera de Juan 3 dice, porque él apareció para quitar de en medio el pecado. Versículo 6 de Primera de Juan capítulo 3 dice, y todo aquel que persevera en él no peca. No hay que pecar. Mentira, hermanos. Este muchacho se le abrió el entendimiento y desde esa fecha
hasta siempre que lo veo me dice, he vencido, pastor. Nunca más volví a ver pornografía, si se puede. Tienes que entender que Cristo nos ha diseñado a nosotros con una fuerza especial, un poder especial para vencer. Ya no hay que pecar. Pero mientras usted piensa, es que no puedo, no soy capaz, ya yo intenté, le metí ayuno, le metí oración, le metí intercesión, me metí a pornógrafos anónimos, no puedo, conozco todas las páginas para salir y no puedo. Mientras pienses así, no lo vas a lograr. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Primera de Juan 3:6 al final dice, no puede pecar, el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Sabe qué significa no puede? No puede, ¿qué significa no puede? Que no hay fuerza para pecar. A un justo renacido que camina con Dios le toca hacer más esfuerzo para pecar que para dejar de pecar. Es decir, cuando peca tuvo que esforzarse más que para no pecar. Los justos ya no vivimos para el mundo ni para el pecado. Vuélvase al que está a su lado y dígale, no peque, así diga. No hay que pecar, tenemos que vivir para el Señor. Ya voy a terminar porque creo que avanzó el tiempo. Versículo 4 del primer libro de Reyes 11. Y cuando Salomón era ya viejo, qué desdicha, hermanos, qué tristeza. ¿Qué dice? Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Una vez me encontré un hombre y él me dice, pastor, cuando él entró a la iglesia yo lo noté muy extraño, porque yo estaba predicando y él entró saludándome en media prédica. Extraño eso, pastor, y yo estoy predicando. Después yo me le acerqué y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Yo le digo, sí, claro, hermano, ¿cómo está? Mal, pastor. ¿Qué pasó, hermano? Era un evangelista, andaba jalando personas, predicando. ¿Qué le pasó? Y me dice, pastor, Dios me dio un negocio y me ayudó tanto que yo compré casa, carro, prosperé demasiado, pastor, pero me aparté del camino. Me aparté, pastor, y tuve un accidente. Y en ese accidente perdí mi memoria. Cuando yo desperté, estaba en pañales y completamente mal. Yo entiendo que Dios me disciplinó, Dios me está disciplinando, pastor, y yo me he endurecido con Él. Perdí mi esposa, perdí mi familia, perdí mi carro, perdí mi casa. Todo lo perdí como en 3 o 4 meses. Pero lo más duro, mi memoria. De vez en cuando me pierdo, no sé dónde estoy. De vez en cuando me vuelve y me vuelvo a ubicar. Pastor, así estaba tan acelerado. Y dentro de mí yo pensé, no conviene pecar contra Dios como hijos. No conviene pecar contra Dios. Si en esta mañana tienes un pecado en tu vida, deshazte de él ya, deshazte. Jóvenes, la iglesia, tus padres te han dicho, no es tiempo de tener noviecito y noviecita, te vas a desposar un día y te casas. ¿Para qué hacerlo a escondidas? Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Verso 7, lo que el hombre sembrare de la carne va a recoger corrupción, del espíritu recoge para vida eterna. No conviene pecar. Tenemos que separarnos. Si en esta mañana hubiese un pecado en tu vida, al cual Dios ha recalcado con claridad en tu vida, apártate de él. Porque Dios no alcahuetea al pecado. Él quiere que nosotros nos separemos. ¿Para qué? Para que llevemos mucho fruto. Para eso Dios quiere. Pastor, estoy aburrido con mi esposa, ya no es que qué pereza, molesta mucho, yo quiero dejarla. ¿Para qué la vas a dejar? Cuando la escogiste no pensabas así, porque cuando la escogí no molestaba tanto. ¿Para qué te casaste? No, así como está, quédese con su mujer,
Un día ella va a recibir el evangelio y va a ser transformada. Pastor, ya lo recibió y nada que es transformada. Pero dele chance, apenas lleva una semana. Dele chance. Pero con ese pensamiento, ¿con qué fe va a obrar Dios en tu esposa? Pastor, con mi esposa ya no hay nada que hacer. Con esa fe, ¿cómo Dios va a obrar en tu esposa? Tienes que creer que Dios va a obrar en el corazón de ella, en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu esposo. Tienes que creer y por el momento con buen corazón, siguiendo a Cristo, agarrado de la mano del Señor, muriendo para sí y poder vivir para Cristo. Tenemos que separarnos del mundo. ¿Qué pasó con Salomón? La Biblia dice que inclinó estas mujeres su corazón para seguir a otros dioses. Jóvenes, tengan mucho cuidado, esperen el tiempo de Dios. Mejor esperar el tiempo de Dios. Te aceleras dentro de la iglesia, por ahí de vez en cuando un chiquillo que le gusta un muchacho con una muchacha y que no sé qué, bien pequeñitos. ¿Cuántos años tiene, pastor? Es que no, me voy a quedar, como hoy me voy a quedar solo. ¿Cuántos años tiene usted? Ya voy a cumplir 14, pastores. Y las de 25 para arriba, tranquilas, que si no se casan aquí, en el cielo tampoco, porque allá no va a haber matrimonio. No hay que correr mucho, mejor guardar el corazón para el Señor. Un último pasaje, Timoteo capítulo 4. Timoteo, segunda carta de Timoteo capítulo 4. Versículo 10. Separados para llevar fruto. Tenemos que separarnos de las cosas del mundo y vivir para Dios. ¿Lo tienen? Capítulo 4, verso 10. Porque Demas, ¿qué dice? Me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué pasó con Demas? Abandonó la iglesia. ¿Por qué? Amando más este mundo. Un día es entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu vuelva al Señor. La última vez que yo recuerdo una disciplina, un muchacho se rebeló contra la iglesia de Cristo. Se rebeló contra Dios y se llevó toda su familia rebelde contra todo. Un día me lo encontré y él con un corazón altivo y rebelde contra la iglesia, contra los pastores y contra Dios. Yo le dije, vuelva con su familia. No espere, no, estoy yendo a un grupo que no sé qué, que aquí, que allá. Vuelva pronto, vuelva. No quiso volver. La trágica historia no terminó bien. Tuvo un accidente y perdió la vida. ¿Por qué no volvió al Señor? ¿Para qué no volvió al Señor? Pastor, nos está metiendo miedo. No, lo justo no tenemos miedo. Lo que Dios es que con mucho amor nos está diciendo, ya basta, sepárate de ese pecado. Dios está obrando en la iglesia de Sarapiquí. Dios está trayendo nuevas personas para recibir el evangelio. Dios está respaldando los seminarios por video. Dios está respaldando los sectores, está respaldando todo. Basta con tu pecado, no más, ya apártate ya. La justicia de Dios no es para vivir con el pecado. Hay que separarnos ya no más. Dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Él está mirando todo, buenos y malos, todo lo mira a Él. Conoce tu computadora, conoce tu teléfono, tus ojitos. Él conoce muy bien tus ojitos. Job 31:1, Job siendo tan santo para Dios, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de ver a una mujer virgen? Varones con ojos bien cuidadosos para el Señor, con la esposa y sin la esposa a la par, siempre con sus ojos bien, con un pacto para Dios.
con un corazón bien guardado para Dios. Así Dios en esta mañana con mucho amor, apártese, reconozca su pecado y apártese de ese pecado. Ya no viva más con esa murmuración, ya no viva más con ese rencor, ya no viva más con ese pleito. Mejor guarda tu corazón y vive para Dios. Separémonos de este mundo. Nada de relaciones ilícitas, nada de noviazguitos y cositas que no agradan al Señor. Mejor dejar eso y esperar todo en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias en esta mañana, porque has hablado la palabra a nosotros con claridad, una palabra llena de mucho amor para nosotros, donde podemos aprender que no es bueno vivir sumergido en el mar, sino separados. La vida de un justo está en la barca, está por encima del mar, tirando la red. Nunca hay que meternos al mar. Señor, permite que los hermanos de Sarapiquí, en esta mañana, que han escuchado la palabra con buen corazón, puedan obedecer a ella. Si hubiese alguna diferencia, dificultad entre algunos hermanos, que se pueda terminar en esta mañana. Si hubiese alguna dificultad o celos entre ellos, o si hubiese algún pensamiento, Señor, impuro, que esté gobernando la mente de un joven, de una joven, Señor, que en esta mañana ellos por medio de la fe venzan esos pensamientos. Si algún hermano o hermana por alguna razón, Señor, ha estado coqueteando con algún pecado por ahí, Señor, que la palabra de hoy pueda traer la fuerza necesaria para abandonarlo y salir de ahí. Te doy muchas gracias por el pastor Pedro, por su esposa, su familia, y por el trabajo de amor que ellos están haciendo aquí en Sarapiquí, un trabajo desinteresado, solamente más que hacer tu voluntad. Oro por los hermanos mayores, por los hermanos que han crecido muy bien en la fe y que están trabajando hombro a hombro con los pastores. Ayúdalos, Señor, para que crezcan sin murmuraciones, para que crezcan, Señor, siempre con mucho temor cuando ellos van a hablar de los hermanos, de los pastores en las reuniones, que ellos con buen temor puedan siempre servirte a ti, Señor. Te doy muchas gracias por todos los hermanos que han sido fieles con sus ofrendas y que lo han hecho con entendimiento, Señor, de lo que están haciendo. Gracias por ellos. Te pido que en esta hora la bendición tuya sea siempre sobre la iglesia de Sarapiquí y que la palabra siempre sea de mucha alegría para el corazón de los hermanos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.